Stricktubers, yo soy Katy y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a reciclar plástico y papel. Y vamos a hacer esta preciosa cesta que ves que está hecha, bueno, pues con eso que hemos dicho. Y la he decorado con una técnica, o sea, la he pintado con una técnica mix media, que es una combinación de técnica de pintura, y también le he puesto muchas figuritas porque esta técnica pues es así, va con muchas cosas cargadas, y la verdad que se hace muy fácil. Además es muy económica, y como me han dicho que querían un regalo para chica ahora en San Valentín, pues ahí tienen su regalo. Así es que yo espero que se suscriban, que me sigan en las redes sociales, que compartan el vídeo y que comenten abajo. También me gustaría que vean el tutorial hasta el final. Ahora les dejo con los materiales y el paso a paso. Y los materiales para este tutorial son un envase plástico ya previamente cortado, palitos de papel, pegamento, figuras de porcelana fría. Yo hice una pátina fucsia que la hice mezclando un rojo con blanco, pintura blanca. Y también yo utilicé unas pinturas que se llaman las pinturas de mix media. Ahora te dejo con el paso a paso. Lo primero que haremos será cortar nuestro envase. Y como esto es tan sencillo, no se lo voy a poner. Y una vez que tenemos cortado nuestro envase, vamos a coger nuestra plancha caliente y se la vamos a pasar para nivelar este plástico, para que quede todo parejo. Y una vez que ya has terminado, lo siguiente que vas a hacer es una base redonda tejida, que sabes que tenemos dos tutoriales de cómo se hace esta base. Cualquiera que tú quieras puedes hacer, y una vez que la tenga, lo que vas a hacer es ponerle pegamento por encima a tu base redonda, o también se lo puedes poner a tu envase plástico en la parte de abajo. Y cuando ya le has puesto pegamento, lo que vas a hacer es pegar tu envase de tu base redonda. Vas a dejar que pase un rato para que se seque bien. Y una cosa que tenían que saber es que la base redonda tiene que ser del tamaño del fondo de mi envase. Cuando esto ya se ha secado, lo que vamos a hacer es tejer. Y yo tengo aquí, bueno, lo que voy a hacer es seguir tejiendo hacia abajo. Bueno, que luego sería hacia arriba, pero yo le he puesto así para que el tejido quede mejor. Entonces ustedes saben, vamos a tejer con el tejido de la cuerda, que consiste en una hacia arriba y otra hacia abajo. Una hacia arriba y otra hacia abajo. Bueno, yo lo estoy haciendo así con el tejido de la cuerda. Si ustedes utilizan este tejido, tienen que saber que esto se hace con número impar, perdón. Ven, y vamos a ir tejiendo de esta manera. Vamos a ir tejiendo, y esto va a tomar la forma que tiene mi envase. Bien, teniendo esto así, ya lo que yo voy a hacer es, ven que ya yo terminé de tejer, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento a esta parte de aquí. Voy a levantar por aquí y voy a introducir por aquí este tejido. Y ya que la tienes así, lo que vas a hacer es hacerle una terminación, que te voy a dejar el link de cómo le voy a hacer una terminación a esto. Bueno, yo ya le hice un borde a la cesta, y ahora lo que yo voy a hacer es hacerle asas. Entonces, para ello voy a coger estos 3 tubitos de periódico. En lugar de cortarlos, lo que yo voy a hacer es subirlo, y con esto voy a hacer las asas. Para ello voy a coger otro palito, le voy a poner pegamento y lo voy a ir atando con este palito. Y yo voy a ir poniendo pegamento por todo el borde para que esto se vaya quedando sujeto tanto por delante
como por detrás, así se va quedando ya sujeto. Voy a ir envolviendo de esta manera. Y voy a hacer lo mismo de este lado, aunque he cogido 4 palitos, pero como están a una distancia más corta uno del otro, no se va a notar. Pero esto hará que mi cesta sea más fuerte, o sea, mi asa sea más fuerte. A lo que a mí, que yo creo que las asas, bueno, pues se quedará muy pequeña si la dejo así. Y como yo quiero que sea fuerte, no quiero dejarla con estos 2 palitos solamente. Simplemente lo que pueden hacer es aumentar sus palitos para que esto quede más alto, para que quede más alta la asa. Y voy a continuar pegando. Y para cubrir esta parte de aquí, o sea, para atar estas dos puntas, lo que yo voy a hacer es apretar bien esto para que no se vea el bulto, la diferencia entre una asa y otra. Y bueno, voy a amarrar poniendo pegamento. Como ustedes pueden ver, aquí me falta un trocito de papel. Entonces lo que yo voy a hacer es, ven, he cortado este trozo y voy a empatar de esta manera. Y yo tengo aquí pegamento con agua con el cual voy a endurecer mi cesta, y es simplemente darle así. Ya que tenemos nuestra cesta así, lo que vamos a hacer es pintarla. Y yo le voy a dar 2 capas de pintura blanca para tapar todo el color del periódico. Mi cesta ya se ha secado la pintura blanca y yo tengo aquí un tono fucsia que hice con pátina casera. Y lo que yo voy a hacer es darle esta pátina a mi cesta. Cuando ya tengo una gran parte así, lo que yo voy a hacer es retirar. Ya que le he puesto la pátina y he retirado, yo tengo aquí unas flores que están hechas con porcelana fría. Esta está hecha con este molde, el molde de una flor. Y lo que yo voy a hacer es que, como estas flores están frescas, voy a ponerle de estas flores a toda mi cesta para decorarla. Tú también puedes hacer flores a mano, como por ejemplo esta y esta, están hechas a mano. Y bueno, con porcelana fría las flores se hacen muy fácil. Y le he puesto porcelana fría porque para coger los colores es muy difícil para la masa de papel. También voy a colocarle estas hojas que están hechas también con porcelana fría y con un molde. Pero ustedes pueden hacer todo esto a mano. Yo con el molde, porque como lo tengo, también tengo este corazón hecho también de porcelana fría que se lo voy a pegar por este lado. También estoy pegando por aquí como una rama de porcelana fría también. Y a esta rama estoy pegando también hojas. Y le voy a colocar también mariposas de porcelana fría. Estas mariposas están frescas todavía, no se han secado. Y ahora voy a copiar este estilo de llave y voy a hacer esta, que es bastante fácil. Simplemente he hecho un círculo y voy a pegarlo de esta manera. Y luego voy a hacer aquí y aquí en la parte del fondo lo voy a doblar un poco. Y ya tengo mi llave. Lo aplasto aquí. He cortado un poco la llave y lo que voy a hacer es pegar esta llave en cualquier lado. Y bueno, yo voy a seguir cargando mi cesta con cosas así bonitas. Por ejemplo, esta yo la hice con un molde y le puse pues una base de un pendiente. Y también, como tenía molde de búfalo, pero todo esto lo he comprado en un bazar. Menos estos moldes de hojas y flores. Todos estos moldes yo lo he comprado en bazares, o sea que se pueden conseguir muy fácil. Y a las personas, bueno, pues de otros países que no saben lo que son bazares, pues son tiendas de los chinos que venden objetos para el hogar. También a modo de rama voy a colocarle este trozo de porcelana fría. Y también voy a colocarle hojas a esta rama. Yo estas flores debí de ponerlas de blanco, pero por lo que voy a hacer luego. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es pintarla de blanco. Y ya que he pintado todo lo que tenía de fucsia, lo he pintado de blanco. Yo tengo aquí estas pinturas que son de la de Mix Media, que son para scrapbook. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a utilizar estos 3 tonos. Y bueno, el primero que voy a usar va a ser el blanco. Entonces yo lo que voy a hacer es darle blanco por aquí,
Bueno, yo le iba a dar fucsia por aquí, pero el envase se me ha dañado, así es que no voy a poder. Y lo que voy a hacer es darle este tono, que es un verde, y es simplemente hacer de esta manera. Y voy a mezclar un poco el verde con el blanco para que baje un poco, para que se mezclen. Y ahora voy a acabar de mezclar con blanco, pero con mucho cuidado, porque esta pintura, como es tan aguada, tiende a correrse mucho. Entonces, pues para que eso no pase, también voy a ponerle un poquito de magenta por esta parte de aquí. Y vamos a tratar de mezclar estos colores con el pincel. Vamos retirando el exceso con un trapo. Y este blanco de aquí, para no manchar todo esto que se dañó, yo lo que voy a hacer es que con el gotero voy a darle blanco para que no le caiga blanco al verde. Y luego esta gotita que yo puse voy a tratar de mezclarla con el verde. Y siempre con un pincel limpio tratamos de juntar los colores. Por aquí, por donde yo le di blanco, que se me manchó de blanco, lo que yo voy a hacer es tratar de que este blanco pues lo voy a extender a una gran parte de la cesta de aquí, porque ya se manchó, y para que no se vea feo pues le doy así, de esta manera. Y por aquí se me ha manchado también, así es que le voy a dar un poquito de blanco. Y bueno, ya si tú quieres puedes forrar esto por dentro. Yo lo voy a dejar así por las prisas de subir el tutorial, porque quiero ya compartirlo, porque la verdad estoy muy contenta con esto. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle esto, como ustedes pueden ver, para una maceta también queda muy bonita. Pero yo les recomiendo que si van a hacer un regalo, que lo forren. Y bueno, ya hemos finalizado nuestra cesta estilo chip tejida. Yo espero que te guste y que te animes a hacerla. Y bueno, esta pintura es experimentando que estoy, así que vamos a ver si la próxima se me da mejor. ¿Vale? Entonces quiero enviar a todos un beso y un abrazo muy fuerte. Agradecer a todos que hayan llegado hasta esta parte, que es el final, porque a mí me gusta mucho que lleguen al final. Y bueno, ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye.